Buen día, mi nombre es Naomi Saray Velázquez, yo soy la jefe del Comité de Vigilancia Epidemiológica. El día de hoy vamos a hablar sobre la ficha de tratamientos de pacientes con TB, que esta presentación se realizó con ayuda de la estudiante Paola Martínez, que pertenece al programa de enfermería de 10º semestre de la UCEBA. Vamos a comenzar. Entonces, primero que todo, ¿qué es? La tuberculosis es una enfermedad infecciosa crónica causada por el Mycobacterium tuberculosis, la cual puede afectar a cualquier tejido u órgano. ¿Cuál es la forma más común en la que la conocemos? Es la pulmonar, pero también existen otras formas en donde la tuberculosis puede ser extrapulmonar. Un tipo de ellas es la tuberculosis meningia, que esta infección se produce a causa de la diseminación hematógena del bacilo en el espacio subaracnoideo. Ahora vamos a hablar sobre el tratamiento de la TB. Teniendo en cuenta los esquemas de tratamiento, estos se dividen tanto para una TB sensible y una TB resistente y deben ser administrados de acuerdo al peso corporal del paciente. Adicionalmente, deben ser observados al 100% de los casos y las dosis que estos se dan, por lo cual tenemos el siguiente cuadro. Entonces, ahora vamos a hablar sobre los esquemas de tratamiento, por lo cual nos vamos a fijar en los kilogramos. Si un paciente pesa entre 25 y 39 kilogramos, en la primera fase, que es donde mayormente ingresan los pacientes a clínica, se le van a administrar 2 tabletas, que estas tabletas que contienen el tetraconjugado, que el tetraconjugado son 4 medicamentos que se encuentran en cada una de las tabletas. Entre ellos está la rifampicina, que son 150 miligramos, la isoniazida, 75 miligramos, la piracinamida, de 400 miligramos, y el etambutol, 275 miligramos. Todos estos miligramos se encuentran en una sola tableta. Entonces, entre 25 y 39 kilos vamos a administrar 2 tabletas. Entre 40 y 54, 3. Y mayor a 55, 4. Las fases de continuación, esto es cuando ya el paciente pasa a la segunda fase, que son 112 dosis. Ya allí se le va a administrar solamente rifampicina e isoniazida, que la rifampicina viene por 150 y la isoniazida por 75. Igual se debe tener en cuenta de acuerdo al peso del paciente. Otro dato que debemos tener en cuenta es que este tratamiento se administra de lunes a sábado. Y los domingos los pacientes descansan, es decir, no se les administra el tratamiento. Con menores de 25 kilos, igual se deben tener en cuenta los pesos, el rango del peso y las tabletas que se le van a administrar. Estas tablitas las podemos encontrar en la resolución 00227 del 2020, en donde nos dan todos los lineamientos frente a la tuberculosis. Ahora seguimos con el diligenciamiento de la ficha de tratamiento de TB. Entonces allí van todos los datos generales. Primero el departamento, el municipio o localidad de residencia, el tipo y número de identificación, el régimen al cual pertenece, la EPS, la IPS, si pertenece a alguna etnia, si pertenece a un pueblo indígena y el grupo poblacional del paciente. En este caso se debe escribir si el paciente es un adulto joven, si es un adolescente, si es un niño o si es un adulto mayor. En los datos de identificación, el nombre completo con apellidos, la edad, la unidad de medida, el sexo, que si es masculino o femenino, la ocupación del paciente si en ese momento se encuentra laborando, dirección de la vivienda, el lugar donde trabaja si se encuentra laborando, el barrio de la vereda y el teléfono. En cuanto a la condición de ingreso, tenemos que tener en cuenta que los pacientes que nos ingresan en clínica, la mayoría son nuevos, entonces vamos a colocar una X aquí, una X, cuando sabemos que el paciente es nuevo. Cuando consideramos que es un reingreso tras recaída, cuando el paciente ha estado en tratamiento y vuelve otra vez con la tuberculosis. Un reingreso tras fracaso es cuando el paciente lleva 4 meses con el tratamiento y le toman nuevamente el examen y vuelve a salir positivo. En ese momento en clínica no se ha presentado reingresos tras recaída ni tras fracaso. Casi siempre se presentan de nuevo ingreso. Seguido debemos escribir el tipo de tuberculosis que tiene el paciente, si es pulmonar
entonces vamos a colocar una X. Y si es extrapulmonar, igual, colocamos una X, pero acá escribimos la localización, ¿sí? Si es meningia o si es pleural, que son como las más comunes. Ahora pasamos a la segunda parte de la tarjeta, lo relacionado con el diagnóstico primero. Entonces, vamos a tener en cuenta los criterios diagnósticos de ese paciente. Si se le tomó una vaciloscopia, si se le tomó cultivo, pruebas moleculares, entre otros. Entonces tenemos que tener en cuenta estas convenciones, en donde este positivo es si se le hizo y salió positivo. Esta rayita es si se le hizo y salió negativo. Y la NR es si no se realizó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ejemplo, un paciente ingresa, se le hace vaciloscopia y sale positivo. Vamos a hacer un chulito acá. Entonces, eso es lo que se debe hacer. Si sale negativo, entonces vamos a hacer un chulito en la parte del negativo y este se borra. Si se le hace cultivo, lo ideal es que todo paciente que ingrese y se le detecte vaciloscopia positiva a ese paciente debe hacerse cultivo. Entonces, acá no vamos a marcar nada, pero se le va a escribir si se le hizo o si no se le hizo y la fecha. Entonces, se escribe la fecha y se coloca Clínica San Francisco. Las pruebas moleculares, si se le realizaron, si no se deja en blanco. Histopatología, si se le realizó, si no se deja en blanco. El cuadro clínico del paciente, si es compatible con la enfermedad. Entonces, si es compatible, vamos a marcar acá un chulito. Si hay algún nexo epidemiológico, es decir, si algún familiar, amigo, si la pareja tiene la tuberculosis, también vamos a colocar un chulito acá. Si no, entonces no vamos a poner nada si no se desconoce. Si hay un examen radiológico, entonces colocamos si fue positivo, si se le realizó y fue positivo, si se le realizó y fue negativo, y si no se le realizó, pues entonces marcamos donde no se realiza. Si se realiza o no la tuberculina, igual. Y si se hace el test de A, igual se coloca las mismas convenciones. Y acá abajo vamos a colocar el resultado, si lo tenemos. Bueno, seguidamente vamos a hacer lo del inicio de síntomas. Esta parte es muy importante, ya que allí detectamos desde hace cuánto el paciente está con síntomas. Entonces acá vamos a escribir el día, el mes y el año. ¿Cuándo se le solicitó el BK? El primer día que el médico nos dijo vamos a solicitarle el BK a ese paciente. Y el resultado del BK sería, este es el día del último BK, de la toma del último BK. Un paciente, el médico le solicitó el BK el 17. Entonces, el 17 podemos colocar del mes 11 del 2021. Y el resultado del BK sería, es decir, el último día que se le va a tomar. Se solicitó el 17, pero se empieza a tomar el 18. Entonces, el 18 sería el primer BK, el 19 el segundo y el 20 sería el último. Es decir, acá iría la última fecha, que sería el 20. En esta parte de primer BK, segundo y tercer BK, vamos a colocar el resultado, no si es positivo o negativo. Cuando nos dan un reporte de BK, suelen salir unas cruces, entonces acá vamos a colocar cuántas cruces nos dio. Si no salen cruces, entonces se escribe allí positivo y ya. El resultado del cultivo, si tenemos como fecha, si no se deja en blanco. Cuando se diagnosticó la TB, es decir, cuando el médico nos dijo que ese paciente era diagnosticado como TB, se coloca la fecha. Las condiciones asociadas al paciente, entonces allí vamos a poner si el paciente tiene VIH, si tiene diabetes, hipertensión, los antecedentes que tenga el paciente. En esta parte de coinfección de TB y VIH, si se brinda una asesoría de VIH, sí o no, si no se marca que no. Si hay una prueba presuntiva de VIH, si es positiva o si es negativa. Si el paciente no acepta hacérsela, también se debe marcar.
si hay una prueba confirmatoria y si esta prueba nos dio positivo o negativo y la fecha de esa prueba. En esta parte del diagnóstico previo es si el paciente le han diagnosticado antes el VIH. Si recibe terapia antirretroviral, sí o no, si no se deja en blanco, si el paciente no tiene ningún tipo de diagnóstico y la fecha de inicio, si él la conoce. Y si recibe trimestoprim, sí o no, ya que eso es profilaxis. El peso del paciente, entonces acá debemos marcar el peso en kilogramos. Ejemplo, un paciente que pesa 45 kilogramos. En las fechas, entonces la primera fase, ¿cuándo me inicia el paciente? Allí vamos a colocar el día, el mes y el año, el primer día que le inicia el medicamento. En dosis de miligramos, teniendo en cuenta que la rifampicina viene por 150 miligramos, la isoniazida por 75, la piracinamida por 400 miligramos y el etambutol por 275. Entonces, ese paciente pesa 45 kilogramos. A ese paciente le debemos administrar 3 tabletas. Acá vamos a colocar la dosis en miligramos, es decir, si le vamos a administrar 3 tabletas, vamos a multiplicar 150 por 3. Eso nos va a dar 450. Aquí vamos a colocar el total de los miligramos. Del mismo modo con los demás. Entonces 75 por 3 da 225. 3 por 400 da 1200. Y 3 por 275 da 825. Y al final vamos a poner la cantidad de tabletas, es decir, 3 tabletas que contienen esto. En la parte de pruebas de susceptibilidad, esto es solo si se le realizan pruebas moleculares y allí se detecta si el paciente tiene algún tipo de resistencia frente a los medicamentos de la TB. Finalmente, en la parte de atrás de la tarjeta de medicamentos encontramos la administración de medicamentos. Entonces, como los pacientes acá ingresan en la primera fase, allí vamos a colocar el mes, ejemplo noviembre, y el día que se inició. Entonces, el paciente se le va a iniciar el tratamiento el día 17. Allí vamos a colocar. Entonces vamos a empezar a llenar la administración de medicamentos, teniendo en cuenta el mes y el día. Como la mayoría de pacientes nos ingresan en la primera fase, entonces allí dice, anote el número consecutivo de dosis que lleva el paciente y una X cuando el paciente no recibe dosis, que serían los domingos. Entonces, ejemplo, el paciente nos va a iniciar en el mes de noviembre y la fecha en la que se le va a iniciar es 17. 17 cae un martes, entonces allí vamos a iniciar con la dosis 1. Allí vamos a colocar el número 1 y así sucesivamente. Entonces el 18 sería dosis 2, el 19 dosis 3, el 20 dosis 4 y el 21 no se toma, es decir, descansa y vamos a colocar una X o una D. ¿Por qué descansa? Porque ese día es domingo y al día siguiente, que es el lunes, seguimos. Entonces 4 dosis 4 quedó dosis 5 y así sucesivamente hasta que complete las 56 dosis. Finalmente, a un ladito de donde está el seguimiento del tratamiento, vamos a encontrar estas casillas. Allí, ¿qué es lo que debemos llenar? El nombre de la persona que supervisa el tratamiento. Entonces, allí vamos a colocar, como no es una persona en específico, sino el personal como tal, entonces se va a colocar personal asistencial del servicio X. Ejemplo, el paciente lo diagnosticaron en la unidad de cuidados intensivos, entonces se va a colocar personal asistencial del servicio de la unidad de cuidados intensivos adultos. La dirección, que es la misma, la dirección de clínica, esta no va a cambiar.
el barrio al que pertenece clínica, que es el barrio Albernia, y el teléfono de la clínica. En esta parte no vamos a llenar nada a menos que el paciente fallezca. Entonces, si el paciente fallece, vamos a colocar una X en fallecido y la causa de muerte. Muchísimas gracias por su atención.